invisible, así que pueden verlo en nuestras redes sociales que vamos a estar compartiendo con ustedes, Natán. Sí, bueno, en el episodio de hoy vamos a estar viendo este tema de Sodoma y Gomorra, vamos a estar viendo la historia que encontramos en la Biblia en Génesis 19. Y bueno, la pregunta es ¿por qué estamos hablando de este tema? En realidad es una pequeña parte de varios textos bíblicos que en los últimos años, por diferentes razones, han sido reinterpretados por muchos, a la medida que nuestra sociedad se va alejando de un estándar bíblico en cuanto a lo que nosotros entendemos en Ujú. relación a la moralidad y en relación a lo que es visto como correcto. Muchos tienen la opción cuando llegan a la palabra de Dios, toman uno de dos caminos. Algunos dicen, bueno, la palabra de Dios es incompatible con lo que yo quiero vivir y mi visión de la vida. Otros intentan armonizar Mm. su visión del mundo con la palabra de Dios. Y este tema nace realmente en últimos años en relación a la homosexualidad y a lo que la palabra de Dios habla sobre ese tema específico. Y bueno, yo me acuerdo, bueno, hace varios años empecé a leer un poco sobre algunas personas. Bueno, en realidad desde los años 80 hubieron muchos autores que buscaron reinterpretar la Biblia a la luz de la homosexualidad y podríamos hablar de muchos de esos autores, pero hoy en día algunos de las personas que son representantes de este tipo de movimiento es personas como Matthew Vines, que tiene una organización que se llama The Reformation Project, y el propósito de esa organización es movilizar a personas que se consideran homosexuales cristianos Ujú. o personas que se llaman aliados de estos homosexuales cristianos a cambiar la iglesia y la forma de pensar en cuanto a lo que enseña la Biblia y lo que Mm. la iglesia debería enseñar en relación a la homosexualidad. Y ellos proponen que finalmente la Biblia nunca habla del tema de la homosexualidad como la entendemos hoy en día. Y entonces dicen que por esa razón, como cristianos, debemos reconsiderar lo que dicen las escrituras. Ahora, esto fue hace muchos años que, bueno, como 5 años creo, eh, Matthew Vine se hizo un poco famoso, conocido porque compartió un video en YouTube donde dio como una presentación sobre Mm. este tema y tuvo creo que más de 1 millón de vistas ese video, donde reinterpretaba Romanos 1 y otros pasajes bíblicos en relación a este tema. Y bueno, hace poco tiempo me encontré con un video, ¿cierto?, en YouTube, hecho por una chica que se considera lesbiana y evangélica. Y ella está a través de su canal de YouTube intentando presentar o popularizar alguna de estas interpretaciones. Y justamente es interesante porque vi unos videos más atrás y creo que en el primer video que ella compartió en su canal y hablaba de que estaba intentando ir a esta conferencia de justamente esta organización de The Mm. Reformation Project, que tiene esta finalidad. Entonces creo que es importante que podamos interactuar con esto y como cristianos podamos tener una respuesta y un entendimiento quizá un poco más profundo de los textos de los que estamos hablando. Ahora, quizá en otros tiempos no era necesario hacer No, todo claro. esto. Ujú. Y también vale mencionar que quizás para algunos hermanos que están escuchando en este momento están pensando, ya, pero ¿para qué darse tanta vuelta en este tema si es claro y sigamos adelante? Bueno, estamos en tiempos donde la palabra de Dios Mm. está siendo
usada y manipulada por personas. Y es por eso que es importante entender lo que dice respecto a estas cosas, porque quizás para uno no es tanto tema, Ujú. pero quizás van a haber otras personas en nuestras vidas que van a llegar a estas preguntas y es importante que podamos tener una respuesta y un entendimiento sobre estas cosas. Ujú. Así que es un poco la motivación y el deseo que tenemos en hacer este programa y hablar de este tema. Ujú. Sí, así que estaremos compartiendo en relación a esto, estaremos mostrando algunos clips del video que Natán mencionaba y como tú decías, hay un uso o podríamos decir un mal uso de las escrituras para abarcar muchas de estas corrientes ideológicas que muchas veces creemos que son hacia afuera de la iglesia, pero es todo un peligro porque muchas veces están hacia adentro de la iglesia y ahí partimos de una mala interpretación de la escritura. Entonces es importante no caer en estas mentiras y darle una interpretación adecuada a muchos de las citas y versículos que se utilizan para tomar en consideración muchas de estas posturas homosexuales o lo que vamos a estar viendo hoy. Así que eso. Sí, bueno, y una cosa más también vale la pena mencionar antes de comenzar sobre la chica que hizo este video. La verdad es que yo al ver el video creo en que ella sinceramente ha recibido y aceptado estas posiciones en cuanto a lo que dice la escritura, pero creo que ha recibido muy mala información, porque cuando hablamos de Matthew Vines y las otras personas que están asociados a este movimiento, son personas que cuando hablan como con un aire bastante académico y hacen una presentación que al principio suena bastante impresionante para muchas personas. Pero también es muy importante entender que en el caso de ellos, para entender su postura, es como que uno tiene que dar vuelta la cabeza un poco, achicar los ojos y mira, ahí está, para intentar ver el punto de ellos. Y cuando ese punto o esa postura es confrontada con una contrapostura, ellos muchas veces guardan silencio. De hecho, en cuanto a Matthew Vines, él, desde que él publicó ese video, creo que fue en el 2013, él dijo que iba a debatir a ciertas personas, ¿cierto? Y a hombres que habían escrito libros defendiendo una visión histórica cristiana en cuanto a estos puntos. Y finalmente quedó en nada. El único debate que ha hecho con personas importantes en esto, hasta donde yo he visto, es un debate radial que era como 40 minutos y era bien corto y con Michael Brown. Pero aparte de eso no han hecho más. Incluso cuando lanzaron The Reformation Project, varios de estas personas que han escrito libros y defendido una postura histórica cristiana dijeron, mira, nosotros estamos dispuestos a ir a su conferencia y hagamos un debate. Nosotros nos pagamos los pasajes, si quieres conseguimos una iglesia, un lugar para hacer el debate y todo lo que quieran. Solo pedimos que se grabe y ni un problema. Pero Matthew Vines y las otras personas involucradas en ese movimiento no estaban dispuestos a tener esa conversación. Entonces, algunas de las cosas que esta chica presenta también creo que no ha tenido el acceso a ver el otro lado de la información. Claro. Entonces yo creo que eso también es importante agregar, que nosotros estamos orando por ella y esperamos que a la luz de la palabra de Dios pueda recibir lo que estamos hablando en este tiempo. Entonces vamos a empezar, no vamos a ir al video todavía, porque bueno, en el video ella empieza dando una introducción y después lee el texto de Sodoma y Gomorra, y después de leer el texto entra a ver 4 diferentes puntos en el cual vamos a estar conversando después. Pero para empezar yo creo que es importante
leer nosotros el texto y dar un poco del contexto. Entonces, para entender esta historia tenemos que volver a la historia de Abraham, porque esto está en el contexto de la historia de Abraham, que empieza en Génesis capítulo 12, donde empieza en Ur de los Caldeos, donde Abraham es llamado por Dios a salir de su patria e ir a una tierra que Dios le daría. Ahora, parte de este viaje tiene que ver con el hecho de que Lot, su sobrino, lo acompaña en esto con su familia. Y bueno, Dios prospera a Abraham y a Lot a tal punto que su grupo se vuelve muy grande y Lot en cierto momento decide separarse de Abraham porque ya tienen un grupo demasiado grande. Y bueno, Abraham deja que Lot elija dónde quiere ir. Y Lot decide ir a la llanura del Jordán, que era la tierra más fértil. Y ahí en la llanura del Jordán es donde está Sodoma y Gomorra. Y entonces la primera introducción a Sodoma y Gomorra es en Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13, donde dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de gran manera. Entonces aquí tenemos la primera mención de Sodoma y Gomorra. Y de Sodoma. Y vemos que en este momento, cuando Lot se establece ahí, dice que puso sus tiendas hasta Sodoma. Entonces estaba en las afueras de Sodoma, ¿cierto? Con su familia y con sus bienes. Pero el texto ya en el versículo 13 nos dice que los hombres eran malos y pecadores. Y fíjense que habla de los hombres específicamente de Sodoma y que eran pecadores contra Jehová. Ahora, es importante mencionar, como dije, este tema de los hombres, ya que no habla de la gente en general, porque hay otros términos que el autor ocupa para hablar de las personas en general, pero usa este término específicamente refiriéndose a los hombres. Y eso es importante en relación a los eventos que suceden después en Génesis 18 y especialmente 19. Ahora, en Génesis 18 vemos que Abraham es visitado por 3 hombres, entre comillas. Y después se nos dice en el texto que estos eran realmente 2 ángeles y el Señor. Es lo que nos dice el texto. Y bueno, ahí en cuanto a eso, es todo un tema bastante interesante. Algunos piensan que eran 3 ángeles, otros piensan que eran 2 ángeles y una teofanía, o sea, una manifestación de Cristo, ¿cierto? Antes de su encarnación. Pero de cualquier manera, ahí es donde Abraham en capítulo 18 tiene este encuentro con ellos. Y bueno, Génesis 18, 20 y 21 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de Dios se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces es la segunda vez que se menciona Sodoma y Gomorra. Ahora, después de eso, Abraham empieza a negociar con Dios hasta cierto punto, y intentando evitar la destrucción de la ciudad. Y finalmente Dios dice que si encuentra 10 hombres justos ahí, no va a destruir la ciudad. Ahora entramos al capítulo 19, que es la parte principal de esta historia. Entonces vamos a leer primeramente los primeros 3 versículos. Dice: los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlo, Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra y les dijo: señores míos, les ruego que no entren
les ruego que entren a la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán a su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron a su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Entonces, bueno, varios detalles vemos acá. Número uno, vemos que ahora Lot está viviendo en la ciudad. Antes estaba con las carpas hacia Sodoma y ahora estaba en la puerta de la ciudad. Y en la antigüedad, la puerta es donde se reunían los líderes de las ciudades. Y ahí es donde, decidían muchas cosas y se hacían negocios también en la puerta de la ciudad. Entonces ahora Lot está, podríamos decir, entre las personas importantes. Y bueno, sabemos que cuando Lot se separó de Abraham tenía muchos bienes y Dios lo había prosperado. Entonces probablemente era visto como un hombre relativamente importante por esa razón para estar sentado en la puerta de la ciudad. Entonces, después de eso, vemos que Lot, al igual que Abraham, se da cuenta que estos no son cualquier persona, que estas personas son especiales y responde con preocupación hacia ellos. Ahora, la hospitalidad era algo importante en las ciudades de la antigüedad, por el hecho de que el terreno alrededor de la ciudad era peligroso y por esa razón el tema de la hospitalidad era importante. Pero vemos que Lot va más allá de lo normal y después de ofrecerles alojamiento y comida les dice en versículo 2, entonces se levantarán temprano y continuarán en su camino. Entonces Lot como que los quiere sacar de la calle, quiere meterlos a la casa por alguna razón y quiere que se vayan temprano sin que nadie los viera. Y vemos que los ángeles en este punto ponen a prueba a Lot diciendo, no, gracias, vamos a quedarnos en la plaza. Pero Lot les ruega que se queden con él. Entonces, finalmente lo acompaña. Y esto nos lleva al versículo 4 del Génesis 19. Dice, aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Entonces, ahora el texto nos dice específicamente que los hombres de Sodoma rodearon la casa y donde estaba Lot y los ángeles y su familia. Versículo 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y bueno, para que los conozcamos, realmente no es un punto que entra en este video, pero algunos intentan decir, no, bueno, eso está, solamente querían saludarlos finalmente, claro. Pero es muy claro, especialmente cuando lo comparamos con otra historia en el libro de Jueces 19, que conozcamos en este contexto, está hablando de que estaban buscando tener relaciones sexuales con estos hombres. Entonces, los hombres de la ciudad estaban buscando tener relaciones sexuales con los invitados de Lot. Y de hecho, la Biblia NBI lo dice más claro en ese sentido. Dice, échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Entonces la NBI toma un rol más interpretativo en ese elemento. Entonces, ese es un punto. Después llegamos al próximo versículo, al versículo 6 al 8. Dice, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Entonces ahora con este tema de las hijas queda claro que no está buscando simplemente saludar a los invitados de Lot. Ahora vemos que hay un elemento
sexual ahí. Entonces, vemos que en cierto sentido para Lot no era algo inesperado esa situación, porque él ya estaba preocupado de antemano por estas personas. Sabía que los hombres de Sodoma actuaban de esta manera. Y se refiere a ellos como hermanos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el hecho de que él se sentaba a la entrada de la ciudad, quizás consideraba que tenía cierta relación con estas personas, que quizás lo iban a escuchar. Entonces, y es interesante que se refiere al deseo de estas personas como algo perverso o algo malo. Entonces, y eso no es coincidencia, porque justamente en la primera mención de Sodoma y Gomorra habla de que usa esta misma palabra de perverso en Génesis 13:13. Entonces, bueno, en este punto tenemos esta triste oferta de Lot, donde ofrece a sus hijas, ¿cierto? Claro. Y muchos, bueno, vamos a ver que algunos se agarran de esto como si la Biblia está diciendo que esto es algo positivo. Y tenemos que recordar que la Biblia, cuando está narrando una historia, no necesariamente está diciendo que lo que alguien hizo era bueno, simplemente está narrando los acontecimientos. Entonces, quizás en la mente de Lot sabía que los deseos de estas personas eran por otros hombres, entonces sabía que ofrecer sus hijas iba a ser algo solamente para detenerlos por unos minutos o para frenar un poco o hacer una excusa mientras veían qué iban a hacer, y probablemente no tenía la intención de entregar a sus hijas finalmente. Pero de todas maneras es irrelevante porque estas personas no aceptaron su oferta. Y ahí vemos su respuesta en el versículo 9. Dice, hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, esta ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Entonces básicamente estaban diciendo, ¿quién eres tú para imponer tu sistema moral sobre nosotros? ¿Quién te crees tú? Eres extranjero y ahora crees que puedes ser nuestro juez. Ahora crees que nos puedes decir lo que debemos hacer. Entonces, vemos que a ellos no les agradaba, ¿cierto?, que alguien cuestione sus deseos sexuales en este punto. Y vemos ahora que están dispuestos a tomar lo que quieren a la fuerza, y eso vemos en versículos 10 y 11. Dice, pero los hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con segadura desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces, bueno, aquí vemos que los ángeles intervienen, ¿cierto? Agarran a Lot y los entra a la casa, y los ángeles dejan ciego a los que están afuera. Y bueno, hay algo importante ahí que vamos a volver después, que este punto, que los hombres, aún siendo cegados, estaban aún así intentando encontrar la puerta, estaban todavía intentando entrar. Entonces, bueno, después el resto de la historia, sabemos que la familia de Lot sale de la ciudad, sabemos que su esposa mira atrás y se transforma en un pilar, ¿cierto? Y vemos que hay más en esta historia, pero nos vamos a enfocar en estos 11 versículos, porque son también los que se enfoca el video que estamos mencionando. Entonces, no sé si quieres agregar algo a la introducción que hemos hecho hasta ahora. No, me parece bien interesante el poder hablar del contexto un poco en el que vamos a mostrar ahora el video y el audio, porque es importante en medio de estos temas siempre ir a la escritura. Más allá de las interpretaciones que escuchemos, es importante ir al texto, el poder leerlo, el poder leerlo pausadamente y el poder ver qué es lo que la Biblia está interpretándose, como siempre decimos, a sí misma y en este contexto en el cual estamos viendo. Bueno, y de acuerdo a esta introducción que Natán ha hecho, vamos a estar viendo el video a continuación.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver una parte del video. Estamos partiendo, nos saltamos un poco la introducción y nos saltamos la parte donde ella está hablando o sea, leyó el texto, porque Claro. finalmente leímos el texto también. Así que vamos a ir, ella menciona 4 puntos en esta sección, entonces vamos a ir parando e interactuando con cada uno de los puntos que ella menciona. Vamos con el primero. Dios, que se encuentran que sea 10 personas buenas, que no las destruya. Y también vemos cosas más adelante donde Lot y su familia al final huyen y la ciudad es destruida. Pero nos vamos a centrar en estos 11 versículos que son los utilizados para hacer creer que la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Primero, homosexualidad no es igual a violación. Claramente lo que vemos acá son actos de dominio, son actos donde en las culturas, obviamente patriarcales, es una humillación violar a hombres porque lo que estás haciéndolo es poniéndolo en una situación, en una posición femenina, y donde lo femenino en la antigüedad era visto como algo denigrante. Entonces, más allá de eso, que vamos a tocar en otro video, todo lo que es la sociedad patriarcal y la cultura de Israel y las ciudades que los rodeaban, nos vamos a centrar en el hecho que era violación. Estamos hablando que es una cantidad de hombres que vinieron a hacer una violación grupal hacia extranjeros. Entonces, ¿de dónde sacamos que eso es igual a que Dios esté en contra de la homosexualidad o unas relaciones sexuales consensuadas? Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que los heterosexuales tienen más en mente el sexo homosexual que los mismos homosexuales. Lo único que piensan en los heterosexuales es en el sexo. Y esto lo demostramos como al leer esto, piensan que lo que Dios odió fue el hecho de que quisieran penetrarlo, en lugar de ver la violencia y ver que estaban dañando y queriendo hacer daño. Lot se lo dijo, no hagan este mal. Si están haciendo este mal es porque van a dañar a alguien. Entonces es importante recordar eso. Punto. Muy bien, entonces ese es el primer punto que vamos a estar viendo y conversando acá. Entonces, básicamente el argumento que ella está dando es que el pecado de Sodoma no era la homosexualidad, sino que eran la violación en ese sentido. Entonces, yo creo que es importante dentro de esta conversación entender que el pecado casi nunca viene solo en ese sentido. O sea, cuando hablamos del pecado de Sodoma y Gomorra, obviamente estamos hablando de una multitud de pecados, finalmente. Entonces la pregunta no es si es este pecado o el otro, la pregunta es qué pecados, plural, estaban cometiendo dentro de Sodoma y si es que la homosexualidad era uno de esos pecados. Ahora, en cuanto a este tema de la violación, sí es verdad que en cierto punto ellos al parecer estaban buscando entrar a la casa con violencia y tomar estos hombres a la fuerza. Pero es importante recordar que la multitud no se volvió violenta hasta el versículo 7, cuando Lot identifica sus deseos como perversos o malvados. Recién en ese punto vemos que responden con violencia. Entonces no podemos simplemente asumir antes de eso que estaban automáticamente buscando violar a estas personas. Ahora, aun si eso fuera así, aun si eso era la intención siempre de ellos, eso no es la suma total de los factores del pecado que encontramos en Sodoma. Por ejemplo, cuando leemos la descripción de Sodoma y Gomorra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, Pedro está hablando de esto y dice: también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos,
porque este justo, versículo 8, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Entonces es interesante que Pedro no menciona la violación específicamente, menciona la conducta sensual de hombres libertinos y dice que Lot estaba atormentado diariamente. Ahora vamos a decir que diariamente estaban entrando personas a la ciudad y estaban violando a personas todos los días. Yo creo que no. Yo creo que lo que Pedro está diciendo, que uno de los pecados de Sodoma era esta sensualidad, estos actos homosexuales, porque también específicamente menciona a los hombres libertinos en este caso. Entonces, la pregunta no es si es una o la otra. La respuesta es que sí, las dos eran pecados de Sodoma en este sentido. Entonces, también lo que tenemos que entender es que el problema está en asumir que la condenación divina contra estos deseos eran solamente por su naturaleza no consensuado. Eso es una categoría moderna, donde en este momento esa es como la única barrera a un acto sexual, es el tema del consentimiento. Pero eso es un concepto moderno, donde nosotros pensamos que actos sexuales en sí no tienen un carácter moral. Aparte del consentimiento, porque en el entendimiento judío y la manera de entender cristiano en cuanto a la homosexualidad era visto como una pasión degradante, y eso es muy claro cuando vemos Romanos 1:26, porque dice justamente que cuando habla de la homosexualidad, habla de una pasión degradante o deshonroso. Ahora, según el Dr. Gagnon, que es un hombre que ha estudiado muchísimo este tema y tiene uno de los mejores libros en cuanto a la interpretación y en cuanto a una respuesta a estas interpretaciones revisionistas, Dr. Gagnon escribe que la diferencia entre relaciones homosexuales consensuadas y relaciones homosexuales forzadas era que en el primer caso las dos personas se degradaban de manera voluntaria, mientras en el segundo caso una de las personas era forzada a tomar parte en ese acto deshonroso. Entonces, en un acto voluntario se deshonraban entre ellos. En un acto obligado, una de las personas obligaba a la otra a cometer estos actos deshonrosos. Pero de ninguna manera podemos ver un contexto donde estos actos son vistos, estoy hablando de actos sexuales con personas del mismo sexo, nunca son mencionados como algo positivo en las Escrituras y siempre son mencionados como algo deshonroso. Entonces, decir que es una o la otra es un falso dilema, especialmente cuando consideramos, ¿cierto?, los relatos bíblicos y comentarios de otros que no solo se enfocan en la violencia, que sí era un aspecto, sino que también se enfocan en el tema sexual. De hecho, su comentario parece asumir que Dios no tendría problemas con ese acto sexual con tal de que fuera consensuado, ¿cierto? Pero esa conclusión no viene de la Biblia, no encontramos eso en la Escritura, sino que viene de su propia cosmovisión que está imponiendo sobre el texto. Y ese es un poco el problema que encontramos acá. Sí, yo creo que ese es finalmente cuando nuestra propia cosmovisión de nuestra vida, tanto en este tema del cual estamos hablando ahora como en distintas áreas, está por sobre la verdad y la seguridad que tenemos en las Escrituras. Entonces tomamos nuestra cosmovisión
y poniéndola desde cualquier perspectiva. En este caso estamos hablando de la homosexualidad, refiriéndonos al video que estamos mostrando, pero cuando ponemos nuestra perspectiva, nuestra visión de cualquier área de nuestra vida, por sobre la verdad de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, obviamente que casi naturalmente podríamos decir vamos a caer en estas malas interpretaciones tanto de narraciones, como hicimos la salvedad al principio de las narraciones, en este caso de una historia bíblica, tomando muchas veces principios equivocados, malas interpretaciones, como se hace también en muchas falsas creencias que hay dentro del cristianismo. Podríamos hablar del tema financiero, podríamos hablar de temas como en relación a la santidad y otros temas, pero ahora lo estamos enfocando en esto. Pero cuando ponemos nuestra visión o nuestra perspectiva de lo que nosotros creemos, más allá de la Escritura, intentamos tomar la Escritura como avalando esas creencias con las cuales llegamos al cristianismo, con las cuales venimos al Señor, obviamente que caemos en un desorden, caemos finalmente en lo que la misma Escritura se refiere, cuando comenzamos a llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, y comenzamos a hacer este catálogo, por decirlo, de pecado, considerando algunas cosas que son pecado y otras que no. Pero ahí la importancia, como estamos haciendo, de ir al texto, de ir a la Escritura y de interpretarlo correctamente. Sí, es muy importante esto, porque, bueno, incluso en este punto, porque en el video ella habla de importar nuestras ideas al texto, pero y que otras personas con una visión más tradicional lo están haciendo. Pero ella lo está haciendo claramente. Por ejemplo, en esta parte dice, Lot les dijo que no hagan este mal. Si van a hacer un mal es porque van a dañar a alguien. Entonces ella automáticamente importa una definición de mal que en su mente es, dañar a alguien. Algo solamente es malo si si se daña a alguien, ¿cierto? Claro. Y como todos dicen, bueno, si es consensuado y los dos quieren tener relaciones, no están haciendo daño a nadie. Eso es lo que escuchamos siempre. Pero eso no es una categoría bíblica de lo que es bueno y malo. Ahora, sin duda, dañar a las personas también es algo malo, pero ese no es el límite de lo que es pecado o es maldad. Porque el pecado o la maldad es finalmente quebrantar la ley de Dios. Desobedecer a Dios finalmente es pecado. Y la Biblia dice que la inmoralidad sexual, ¿cierto? Y eso obviamente incluye inmoralidad sexual heterosexual y también homosexual. Pero la Biblia dice que esta inmoralidad sexual finalmente atenta contra las personas que lo practican. De hecho, Pablo en 1 Corintios 6:18 dice, huir de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces hay una manera específica en la cual la inmoralidad sexual atenta contra nuestro propio cuerpo. De una manera diferente a otros pecados, por lo que Pablo está diciendo. Y esto tiene que ver con la deshonra. Esto es más que simplemente cicatrices físicas. Es más que simplemente los efectos físicos, sino es algo más profundo y un daño más profundo que nos estamos haciendo al desobedecer la ley de Dios en la inmoralidad sexual. Entonces, esto es un poco del primer punto. Vamos al segundo. Si esa lógica fuera real y la sexualidad es meramente un acto, entonces quiere decir que, tomando en cuenta este mismo texto, la violación a las mujeres está bien. Porque si volvemos al texto podemos ver a Lot ofreciendo a sus 2 hijas vírgenes que no han conocido varón en sacrificio para salvar a estos 2 hombres. Entonces eso también nos demuestra cómo en la antigüedad, en esta sociedad patriarcal, era todavía para ellos, era mejor o era más puro o era más noble ofrecer a mujeres a ser violadas que a un hombre. Entonces eso confirma la mentalidad de humillación y de violencia que era el hecho de violar a hombres, porque los estabas poniendo, repito, en una posición donde ellos no están acostumbrados, que era la dominación. Y al ponerlos en esta posición vulnerable, estaba acabándolos no solamente físicamente, sino psicológicamente.
Ok, aquí otra vez tenemos otro falso dilema, ¿cierto? Porque el hecho de que estamos diciendo que parte del pecado era por el tema que era homosexual, no significa que la violación ahora está bien, ¿cierto? No es necesario creer que no hay problemas con la violación, por un lado, y sí estamos diciendo que tiene que ver con el acto homosexual. Y otra vez con lo de Lot, no estamos diciendo que lo que Lot dijo en cuanto a sus hijas estaba bien. O sea, no es necesario pensar que eso estaba bien. Estamos viendo una narrativa histórica, estamos viendo la manera que Lot reaccionó. La Biblia no está honrando lo que Lot hizo en ese sentido, o lo que Lot dijo principalmente. Y de hecho podemos ver que no está bien, porque tenemos una situación bien paralela en el libro de Jueces. Perdón, en el libro de Jueces capítulo 19, versículos 22 al 27, no lo voy a leer, pero hay una historia que es casi paralela a lo que sucedió en Sodoma. Hay un levita, ¿cierto?, que entra a una ciudad y entra con su mujer, y finalmente alguien lo invita a quedarse a su casa. Los hombres rodean la casa y piden que salga afuera este hombre levita, pero en vez de eso sacaron afuera a la mujer que andaba con él. Y los hombres, dice que era la concubina de la levita, dice. Y el versículo 25 dice, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer y ya murió finalmente después de esa horrenda situación. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo eso, ¿cuál es la reacción? Vemos que este levita hace un acto bastante medio grotesco, dramático, donde corta a la mujer en pedazos y la envía a todas las tribus de Israel. ¿Y cómo reaccionan ellos ante este acto de violación que habían cometido las personas de Gibea? Justamente, versículo 30 dice, y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día de que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Entonces ellos vieron ese acto como un acto malvado, incluso cuando fue en contra una mujer. Entonces no es necesario decir, solo porque es homosexual es malvada la violación en este caso. No. Vemos que justamente Israel estaba dispuesto a ir a la guerra contra Gibea por causa del acto que ellos hicieron. Entonces, no es que por ser violación a una mujer deja de ser malo a los ojos de Israel. Entonces, esa objeción simplemente no es necesaria. Vamos al punto número 3. Número 3, en realidad la Biblia es bastante clara sobre cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, y no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad. Incluso dice en Ezequiel, podemos leer que aquí fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hay 20 referencias a Sodoma y Gomorra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y 18 de ellas hacen referencia a la dominación, a lo que ya habíamos hablado. Ese problema de no ser hospitalarios y de ejercer poder sobre otros fue el pecado. Existe solamente una referencia en Judas 7, donde dice que fueron en vicios contra la naturaleza, pero ahí está simplemente asumiendo a qué se refiere a la homosexualidad. Si vos lees ese versículo y vos asumís algo, no estás siendo justo y estás poniendo de tu perspectiva, de tus prejuicios a la Biblia. Pero contra naturaleza puede referirse a la violación, puede referirse incluso en la antigüedad a la penetración anal a mujeres. Entonces estás teniendo una perspectiva muy reduccionista y prejuiciosa de eso.
Ok, entonces este es el tercer punto, ¿cierto? Que básicamente dice, no, la Biblia nos enseña que el pecado de Sodoma no era la homosexualidad y para defender esta idea, ella cita, no dice la cita, pero ella está citando Ezequiel 16, 48 y 49, donde dice el Señor, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menestero. Entonces este es el texto que ella está citando. Ahora, esto es uno de esos puntos donde realmente se ve la deshonestidad, no tanto de ella, sino de las personas que le enseñaron a ella este punto. Porque literalmente cuando intentas hacer un punto y la respuesta está en el versículo siguiente, estás haciendo una eisegesis, está sacando la Biblia de su contexto. Porque es muy importante cuando hablamos de este punto leer el versículo 48, el versículo 49 y después el versículo 50 que claro, viene después. Ahora, es muy interesante lo que encontramos en el versículo 50, ese versículo que omiten estas personas, que sigue hablando de Sodoma. Versículo 50 dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Ahora, es muy interesante el hecho de que menciona abominación en esta situación. Fíjense que es abominación en el sentido singular, no en el sentido plural. Porque algunos quizás dicen, bueno, hablar de abominación en este punto es un resumen de los pecados anteriores. Es decir, que la soberbia, que no fortaleció la mano del afligido y todo lo demás, todo eso era abominación. Pero es interesante que menciona abominación en singular en ese contexto. Y esto es una referencia a la ley de Dios en Levíticos, porque la ley de Dios justamente trata el acto homosexual, lo llama una abominación. Dice 18:22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y es muy interesante cuando lees el libro de Levítico, porque solamente hay dos pasajes que usan abominación en singular. Uno es el que acabamos de leer, Levítico 18:22, y el otro es Levítico 20:13, que es la repetición. Otra vez habla de este pecado de homosexualidad. Esos son los únicos dos puntos en el libro de Levítico donde usa esta palabra abominación en singular. Hay algunos otros casos donde habla de abominaciones, pero este pecado en particular en el libro de Levíticos es llamado abominación exclusivamente en relación a la homosexualidad. Entonces, si entendemos ese contexto, esta palabra toeva en hebreo, abominación, en singular, podemos entender que la homosexualidad era esa abominación que cometió Sodoma, entre los otros pecados, porque es importante decir, nadie está negando que Sodoma y Gomorra cometieron otros pecados y que fueron juzgados por otros pecados. Solamente estamos diciendo que, y creo que es claro en la Escritura, que estos actos homosexuales eran uno de los pecados de Sodoma en ese sentido. Entonces, otro pasaje muy interesante en el mismo libro de Ezequiel que nos ayuda a ver esta diferencia es donde Dios está hablando del pecado de Israel, y esto es en Ezequiel 18, 10 al 13. Dice, mas si engendraré hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes,
o violare la mujer de su prójimo, al pobre y el menestero oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestaré interés y tomará usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahora, lo interesante es que en estos versículos encontramos abominación en singular y abominación en plural. En otras palabras, hacer abominación es una de las abominaciones, ¿entiende? En el texto. Entonces, esto no está hablando de Sodoma, está hablando de Israel, pero vemos que hay mucha similitud. Habla de oprimir el pobre y el menestero, al igual que el pasaje sobre Sodoma, y usa este término singular, abominación, como una de varias abominaciones. Entonces, yo creo que es claro en ese sentido que este pasaje en Ezequiel sí habla en referencia a la homosexualidad como uno, no el único, sino uno de los pecados de Sodoma en ese sentido. Y ella, bueno, sigue y hace referencia a Judas 7 y básicamente no nos da una respuesta muy clara, sino que como que dice, no, puede estar hablando de varias cosas, simplemente. Porque ella dice que cuando habla de contranaturaleza, estamos asumiendo que se refiere a la homosexualidad, pero según ella puede referirse a la violación, puede referirse a incluso la penetración anal a mujeres. Ahora, ese ejemplo no tiene nada que ver con la historia de Sodoma y Gomorra, claro, ¿cierto? Y el tema de violación tampoco tiene mucho que ver con actos contra naturaleza en ese sentido. Podríamos hablar de actos violentos, actos malvados, pero no creo que la violación encaja muy bien con la idea de actos contra naturaleza. Pero leamos el texto en Judas. Dice... Versículos Judas 1, 6 y 7. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas y semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y se entregaron a gran inmoralidad y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. Entonces, vemos que menciona que estas personas buscaron carne extraña, ¿cierto? Y vemos que fueron corrompidos los de Sodoma y Gomorra. Esto no tiene nada que ver con simplemente ser inhospitalarios, como piensan muchos. Ahora, algunos intentan responder diciendo que la carne extraña que querían los habitantes era la de ángeles. Entonces dicen, mira, ellos que querían tener relaciones sexuales con ángeles, y ese era el pecado de Sodoma. Aunque eso sí sería carne extraña, podríamos decir. El problema, cuando vemos el mismo texto, esa interpretación no encaja con lo que nos dice el libro de Génesis. Porque volvamos a Génesis 19, versículo 5. ¿Qué dice? Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Entonces, los habitantes de Sodoma y Gomorra pensaban que estaban hablando de hombres, no de ángeles en ese caso. No sé si quiere agregar algo ahí. No, dale nomás, estoy metido ahí en la explicación de Génesis. Sí, bueno, entonces vemos que la carne extraña que se está refiriendo no era la violación a ángeles, sino que tenía que ver con los actos homosexuales. Porque podemos, esta frase sarcos heteras en griego,
significa carne extraña o carne diferente, podríamos traducirlo también. ¿Y por qué diferente? Porque es diferente en relación a lo que es normal. Porque es diferente, no, porque obviamente un hombre con un hombre es similar, pero es diferente en cuanto a una relación establecida con Dios, que tiene que ver con un hombre con una mujer. Entonces, bueno, y por eso los otros ejemplos que vimos no tenían nada que ver, o sea, cuando ella habla de penetración anal a mujeres o de violación como carne extraña, vemos que no tienen nada que ver con la historia de Sodoma, ni encajan en la frase que es presentada en Judas. Entonces, esto es uno de esos puntos interesantes cuando la gente dice, no, puede ser cualquier cosa menos la interpretación como tradicional, por así decirlo. Sí. Y eso finalmente es reduccionista y prejuicioso, porque ignora la interpretación que más claramente acompaña el texto. ¿Por qué? Porque se sale fuera de lo que ellos quieren establecer en este punto. Sí. Y bueno, como dato dentro de esto igual vemos varios vocabulario, podríamos decir, de estos típicos movimientos de moda, tanto del feminismo como LGBTI, palabras que salen dentro de lo que esta chica cita dentro de su video, como prejuicio, reduccionista, el famoso patriarcado. Son palabras como ejes dentro de estos movimientos y como banderas que toman para atacar un poco en otro contexto a la sociedad, ¿no es cierto? Y este sistema patriarcal. Ahora lo estamos viendo hacia el interior de la iglesia, hablando en relación al tema de prejuicio y al tema de mirarlo de esta forma como ella explica en el video. Sí, así que bueno, eso es otro de los puntos que ella presenta en esta explicación. Vamos al número 4. Número 4. No fue interpretada de esta forma desde los inicios de los tiempos. La interpretación que Sodoma y Gomorra se refiere a la homosexualidad es aproximadamente del siglo V después de Cristo, y esta historia fue escrita unos 1400 años antes de Cristo. Antes los judíos y los primeros cristianos nunca hicieron la relación que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por la homosexualidad. Siempre fue por esto del dominio, del poder, de la falta de hospitalidad. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, en el primer siglo, por el filósofo judío de Alejandría llamado Filo. Filo fue el primero que hizo la propuesta teológica de que esta historia se refería a la homosexualidad. Y no fue aprobado, como les digo, hasta el siglo V. Entonces, a partir de entonces, nadie se ha tomado la molestia de verdad leerlo, hacer otra interpretación bíblica, y lastimosamente el escuchar esta historia sin cuestionarnos nada ha hecho que existan leyes en todo el mundo diciendo que la sodomia, que los sodomitas tendrían que estar en la cárcel o incluso tener pena de muerte. Entonces es muy importante que entendamos que este argumento, por lo menos ningún teólogo respetable de hoy en día te lo va a aceptar. Ok, bueno, este es un punto interesante porque podemos escuchar dentro de su misma respuesta, ella contradice lo que está diciendo. Porque primero dice que nadie, ¿cierto? Ninguno de los judíos ni cristianos creían que el tema de Sodoma tenía que ver con la homosexualidad hasta el V siglo, pero después dice que todo esto empezó con Filón de Alejandría, un filósofo judío, en el primer siglo. Entonces, ¿cuál es, el V siglo o el primer siglo? Entonces, creo que, honestamente, no sé a qué se está refiriendo. Yo creo que se traspapeló ahí un poco de información. Pero bueno, y tenemos que entender que ese es un punto bastante secundario, porque número uno, sí tenemos varias menciones en los escritos de los padres de la iglesia en contra la homosexualidad en general.
Entonces podríamos dar muchas citas en relación a ese tema. Entonces vemos que eso era siempre considerado pecado. Ahora, el punto específico de Sodoma, la verdad es que no he leído todo como lo que los padres hablaron sobre este tema de Sodoma en cuanto a sus interpretaciones, pero como ya hemos dicho, digamos que se enfocaron en que afligieron a los pobres y esto y lo otro, está bien, porque esos también son pecados de Sodoma, ¿cierto? Nadie está diciendo que la homosexualidad era el único pecado de Sodoma, entonces es falaz simplemente decir, no, porque mencionan otro pecado de Sodoma, entonces el pecado de Sodoma no es la homosexualidad. Pero es interesante ver lo que en el primer siglo tenemos Filón mencionando en varias ocasiones este tema. Y voy a leer simplemente algunas citas para que la gente pueda ver esto un poco. Filón de Alejandría, ¿cierto? Que vivió del año 13 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. Entonces, escribiendo en el primer siglo, dijo: las ciudades hubieran sido desoladas, unas tras otra, como si fueran vaciadas por una plaga de grandes proporciones. Sin embargo, Dios, por su compasión, como quien ama y salva a la humanidad, incrementó a lo máximo las relaciones entre hombres y mujeres que eran según la naturaleza, con el propósito de procrear. Pero como tenía un odio amargo por esas uniones que eran extrañas y contra la ley, él los destruyó. Entonces aquí vemos que Filón, esto está citando, creo que es el libro 4 de Filón. Esto es una traducción que hice yo porque no tenía la versión en español, entonces lo traduje del inglés al español. Entonces quizás la traducción oficial suena un poco diferente, pero se entiende básicamente que según Filón, Dios tenía un odio amargo hacia las uniones extrañas, a diferencia de las uniones entre un hombre y una mujer, que eran según la naturaleza. Y es por eso que destruyó Sodoma, según Filón. Otro judío del primer siglo, Flavio Josefo, conocido historiador judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 6, sección 3, cuando está hablando de Sodoma, dice: los sodomitas, al ver a los adolescentes de extraordinaria belleza que se habían alojado en la casa de Lot, decidieron gozar de ellos por la fuerza. Lot los exhortó a contenerse y no ofrecer un espectáculo inconveniente a los extranjeros, que eran sus huéspedes y que no podían dominarse. Les daría a su hija para satisfacer su lujuria. Entonces vemos que Josefo también identifica el pecado de Sodoma, en este caso, como lujuria. Estaban buscando finalmente esta satisfacción sexual. Y ese era uno de los pecados de Sodoma. Entonces, aquí ya tenemos dos fuentes del primer siglo que identifican uno identifica como relaciones contra naturaleza, relaciones homosexuales, y el otro lo identifica como lujuria. Entonces, claramente el pecado de Sodoma no era solamente que trataban mal a los pobres, ¿cierto? Claro. Y bueno, después, la verdad no me busqué a buscar en toda la historia de la iglesia, pero solo quiero leer una cita más que es del padre de la iglesia, de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, y él vivió del 347 hasta el 407. Entonces, ella probablemente se está refiriendo a Agustín, que también identificó el pecado de Sodoma con la homosexualidad. Entonces, bueno, y la verdad, identificar a Agustín como solo una persona del quinto siglo. Claro, Agustín es un tremendo teólogo en la historia de la iglesia. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, finalmente. Sí.
Pero bueno, dejando a Agustín de lado, aquí tenemos otro ejemplo de Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, justamente comentando sobre Romanos 1 en esta sección. Y es una sección más extendida donde habla sobre el tema de la homosexualidad. Y bueno, aquí hay una cita bien interesante en cuanto a este tema. Dice en su comentario sobre Romanos 1, pero si te burlas al escuchar sobre el infierno y no crees en ese fuego, recuerda Sodoma. Ahora más abajo dice, considera cuán grande fue ese pecado para obligar al infierno a aparecer antes de tiempo, aunque muchos despreciaron sus palabras y por sus hechos Dios les mostró esta imagen de manera novedosa. Esa lluvia no deseada por las relaciones sexuales que eran contrarias a la naturaleza, inundó la tierra tal como la lujuria había inundado sus almas. Entonces yo creo que aunque son del cuarto siglo, son palabras muy importantes que nos dice este hermano Juan Crisóstomo. Si te burlas del infierno, ¿cuántas de las personas hoy en día se burlan de esta idea? Que Dios algún día va a juzgar la humanidad, que algún día cada uno de nosotros tendremos que pararnos ante Dios y rendir cuentas. Y aquí vemos justamente el pecado de Sodoma es mencionado y Juan Crisóstomo lo describe como si el infierno bajó. Era tan severo el juicio de Dios en esa ocasión que era como ver descender el infierno por las relaciones sexuales que eran contra naturaleza. Y ahora y vemos que él identifica esas relaciones con la lujuria. Y dice, tal como que inundó la tierra, tal como la lujuria había inundado sus almas. Ahora, muchos quieren decir, no, pero es que estos actos homosexuales que nosotros estamos hablando no son lujuria. Pero, ¿según qué estándar? Exacto. Claro, es como decir, como uno podría reinventar cualquier pecado, podría decir, no, el robo, este no es robo, esto es un robo pero con buen corazón, o no, claro. O este otro pecado no es pecado porque yo tengo buenas intenciones, o inventar cualquier otra excusa. Pero tenemos que, no podemos hacer esas distinciones aparte de la Escritura. Y vemos que lo que dice el texto en cuanto a este tema es algo bastante serio. Y sí, no es necesario decir que esto fue el único pecado de Sodoma, pero sí vemos claramente que esto es un pecado muy importante dentro de la historia. Sí, y es importante analizarlo a la luz de la Escritura, más allá. Muchas veces podemos caer en nuestra misma perspectiva o como visión, pero es importante alinear cada uno de nuestros pensamientos en relación a la Escritura y dar una respuesta adecuada. Porque yo creo que esto nos lleva a cuestionarnos qué va a pasar cuando hoy día personas homosexuales o de este tipo de movimientos que han sido influenciados por como yo citaba antes, algunas de estas palabras que se utilizan del patriarcado, cosas así. ¿Qué pasa cuando estas personas comiencen a llegar a nuestras congregaciones? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a decir, no, realmente tú perteneciste a este movimiento, tú estás practicando la homosexualidad, no puedes venir acá, ándate y arréglatela como podáis. O vamos a confrontarlo con la verdad de la Escritura, porque va a ser mucho más sencillo hoy decir, no, rechazamos a los homosexuales, en un sentido los rechazamos y no lo queremos dentro, entre comillas, por dar un ejemplo, de nuestras congregaciones, o realmente si personas que están en este tipo de pecado y en otros tienen un encuentro personal con Cristo, han sido llamados por Dios mediante la predicación del Evangelio, ¿cómo vamos a enfrentarlos a ellos ahora a la luz de la Escritura? Porque ahí también caemos en todo un tema práctico, podríamos decirlo, de aplicación, y yo creo que esta es la forma correcta
como así confrontar cada uno de los pecados, porque obviamente no estamos centrando en esto, en este episodio específico, pero aún cada uno de los pecados, ir a la Escritura que condenan cada una de estas prácticas, y obviamente de este punto de vista la homosexualidad no es la excepción. Entonces es importante actuar sabiamente a la luz de la Escritura en relación a estos temas, y es importante tener el fundamento bíblico para poder enfrentarlos y poder actuar frente a las personas que yo creo que van a empezar a llegar a nuestras congregaciones, obviamente confrontándolo a la luz de la palabra y llevarlos a abandonar el pecado, abandonar la práctica del pecado. Y obviamente si deciden que no, ahí hay otros pasos que dar en un sentido como iglesia o como cada una de las iglesias, pero es importante a la luz de la Escritura confrontar esto, en este tema que estamos hablando de la homosexualidad, como pecado, y entender de que es algo que nuevos cristianos, por decirlo así, deben abandonar y no practicar. Sí, es importante, como bien dice John, aunque nos estamos enfocando en este tema en particular, Ajá. en esta tarde, en este día, entendemos que la homosexualidad no es el pecado imperdonable, no es el único pecado, ¿cierto? Sino que es un tema que ha sido como bien manoseado, podríamos decir, en nuestro contexto moderno. No solamente en relación a la homosexualidad en sí, sino a toda la revolución sexual de los años 60 y todos los frutos de ese libertinaje que estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que el propósito de este episodio, más que simplemente condenar, es mostrar la claridad de las Escrituras en cuanto a este tema. Y también decir que la historia de Sodoma no es el único y tampoco es la historia principal o el texto principal que nosotros usamos para mostrar la enseñanza bíblica sobre este tema. Es una historia dentro de lo que la Escritura habla al respecto. Y bueno, algunos dicen, bueno, la Biblia solamente menciona la homosexualidad 6 veces y estos son vistos como los pasajes como condenadores y todo lo demás y que se sacan de contexto. Pero en realidad la realidad es totalmente inversa. O sea, en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, tenemos una clara enseñanza en cuanto a los deseos de Dios, en cuanto a las relaciones sexuales, y que es entre un hombre y una mujer. Así ha sido desde el principio. Y eso es lo que asume la Biblia en su totalidad. La Biblia es un libro heterosexual de principio a fin. Entonces, decir que solamente son estos pocos versículos realmente no es como hablar claramente en cuanto a la enseñanza bíblica. Entonces, tenemos que entender que estamos hablando de algo que es enseñado a través de toda la Escritura, y en cierta ocasión en la Escritura se toma un tiempo para referirse a este tema específico, que es uno entre muchos temas. Entonces yo creo que más que nada por los tiempos en los que estamos viviendo, es importante tomarse un tiempo para estudiar este punto en particular, que es uno de muchos, y sin duda en el futuro tendremos otros episodios sobre otros textos y otras secciones de las Escrituras que hablan de estos temas, no con el afán de atacar a un grupo específico o nada del estilo, sino equipar la Iglesia de Cristo para estar preparado para comunicar el Evangelio de una manera efectiva y de una manera clara, con la enseñanza que hemos recibido desde el principio. Muy bien, damos gracias a todos los que han estado viendo en esta noche, a Nicolás Alvarado, que nos manda ahí un saludo desde Osorno, un saludo a Nicolás, a Mariana también, que nos está viendo de por aquí cerca, ¿no es cierto?, como cada sábado. Un saludo a los chiquillos y a todos los que van a estar viendo el episodio. Pueden comentar, enviar sus saludos. Bueno, también les pedimos si pueden compartir en sus redes sociales este episodio número 51, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Así que este ha sido este episodio del día de hoy. Les esperamos como cada sábado a las 18:30 horas para que juntos podamos hacer esperanza en lo invisible. Hasta la próxima, Natán. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.